Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo han sido estos días como hijo de Dios en las distintas actividades que nosotros tenemos? Con altos, con bajos, con pruebas, con bendición. Hay de todo. Y si estamos siendo bendecidos, estamos pasando un buen tiempo, demos gracias al Señor. Pero cuidémonos. Si estás pasando aflicción, pruebas, si estás complicado, si estamos sufriendo alguna desaveniencia, bueno, confiemos en Dios, confiemos en Jesús, el Señor, en el Espíritu Santo, que está en nosotros, porque yo creo que lo tengo. ¿Usted lo tiene? Claro, es una promesa. Me es necesario irme para que venga otro. Jesucristo lo dijo. Me es necesario partir para que venga otro, el Consolador, el Ayudador, el que convence de pecado. Pero no convence de pecado al mundo, también, pero también a nosotros, para que tengamos claridad cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado a nosotros también. Así que yo les quiero animar a que la presencia del Señor está en nosotros, como decía Irán, en cualquier parte. No solamente acá, sino que donde tú te desenvuelves, donde tú estás, donde trabajas, donde estudias, con tu familia, en tu hogar, está la presencia del Señor y nosotros debemos ser hijos de Dios en todo lugar. Bueno, nada que ver con el mensaje, pero quería compartir eso porque la palabra a nosotros nos enseña que nosotros tenemos herramientas para enfrentar todo este tipo de vicisitudes que nos pasan durante nuestros días. La palabra nos enseña que nosotros tenemos herramientas para enfrentar todo este tipo de situaciones como hijos de Dios. Siempre se ha dicho de acá, y ustedes lo han escuchado, que estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles. Esos tiempos difíciles es que se refiere a que la sociedad está tomando línea y está tomando pensamientos que son antagónicos a lo que Dios establece en su palabra. Y si yo me digo que soy hijo de Dios, yo debo hablar y decir y comportarme lo que dice la palabra de Dios. Aunque no me guste. Debo ser tajante y claro y tener mis convicciones claras de lo que Dios dice versus lo que dice la sociedad, que obviamente es antagónico. Me guste o no me guste lo que dice Dios, debo tener esa convicción. Entonces, ante todo eso y ante todas estas situaciones externas que nos pueden pasar como hijos, hay dos herramientas que considero y que consideramos, hay dos herramientas que nosotros practicamos más una que otra. Recuerden el episodio de un hombre que estaba endemoniado y tenía espíritus de tinieblas en su vida, en su cuerpo. Alguien oró por ellos y no pasó absolutamente nada. Y Jesucristo, ¿qué es lo que les dice? Este tipo de linaje de las tinieblas, estoy parafraseando, no es así. Este tipo de linaje de las tinieblas que tiene este hombre sale con oración y ayuno. Y son dos herramientas eficaces y que tal vez utilizamos más una que otra. Yo sé que utilizamos más la oración, porque a mí me pasa. Yo oro más, pero no ayuno, porque me encanta comer. Y si la justificamos más, es que mi cuerpo necesita los nutrientes. Y si la sigo justificando,
es que yo estoy débil físicamente, entonces necesito comer. Y el ayuno es una herramienta que nos dice la Escritura, y lo dijo Jesucristo, que es una herramienta terriblemente poderosa y que la iglesia no utiliza. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de mí y estoy hablando de usted. Tal vez usted me podría decir, no hermano, si yo ayuno, qué bien. Este mensaje le va a servir a lo mejor para reforzar lo que usted está haciendo o para sacarlo del error. Pero es una herramienta, queridos hermanos, que no utilizamos. Si yo te preguntara a ti, ¿cuándo fue la última vez que ayunamos? O que tú ayunaste, no me respondas. La última vez que tú ayunaste. Yo conozco personas que sí lo hacen, pero también conozco personas que no lo hacen y no les gusta porque pasó hambre. Bueno, y de eso se trata. De eso precisamente se trata. Tomando ese ejemplo de Jesucristo, Jesucristo le dijo, esto no sale con oración y ayuno. Usted cuando va a un evento y usted sabe que hay un cóctel, comemos empanaditas, petit bouché, nos gusta comer, nos encanta comer, nos encanta alimentarnos. Lo que no nos gusta es no comer. No comer cosas ricas. Daniel, en la Escritura, él se privó de cosas ricas. La Escritura dice, según la versión, se privó de los manjares del rey. ¿Se imagina usted estar en un castillo donde un rey y donde usted tiene el buffet abierto? ¿Qué cosas ricas usted no comería? Langosta. Cosas ricas. ¿Y tú harías un ayuno en ese día? Obvio que no. Porque nos gusta comer. Nos gusta comer cosas ricas. Daniel, en la Escritura, me enseña eso. Él se privó de los manjares del rey, se privó de todo eso, con una connotación y con una motivación, está claro. Y dice que él solamente comió porotitos, lentejas, verduras. Es el tema que queremos comenzar hoy día y que vamos a seguir conversando tal vez en 1 o 2 domingos más. El ayuno. Bueno, como tecnología ocupé Google. Y como dicen los jóvenes, lo googleé. El ayuno. El ayuno es el acto de abstenerse de todo tipo de comida y en algunos casos de ingesta de líquidos por un periodo de tiempo. Algunos países le llaman ayuno a la abstención de comer solo en el desayuno. Mientras que para todas las otras abstenciones, sólida, líquida, motivos religiosos, usan la palabra diyuno. Me pareció raro. Diyuno. Bueno, ayunemos y diyunemos. Ayunemos y diyunemos. Eso es, justamente. Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos en nuestro país, nuestra cultura? Tú dices en la mañana cuando te levantas, voy a desayunar. O sea, a dejar de ayunar. ¿Por qué? Porque tú cuando te acostaste en la noche, a las 10, a las 9, yo el otro día me acosté a las 8:30, un poco enfermo, rico, y tú no comes en toda esa noche, y te abstienes de alimento, y estás ayunando cuando duermes. Pero no es la idea del ayuno bíblico, no es la idea, ojo. Entonces tú te despiertas en la mañana y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Desayunamos, o sea, comemos. Ok. Puede realizarse por distintos motivos, pero los principales son religiosos, como técnica curativa básica, asociado a plantas medicinales. Daniel comió legumbres, pero no por un motivo de que quería
sanarse de algo, sino que era para no contaminarse. O también los motivos de un ayuno son de manifestación pacífica, una huelga de hambre le llaman, ¿cierto? Para obtener fines políticos, sociales, religiosos. Huelga de hambre le llaman algunos. Habían unas personas del sur que eran del sector de la Araucanía, donde hay tanto problema. Ellos tienen huelga de hambre y no ayunan. Pero eso es un ayuno motivado para obtener algo social, algo político. Una huelga de hambre. Cuando hay distintos organismos que no obtienen lo que necesitan, más de algunas integrantes de ese organismo, comienza una huelga de hambre. O sea, está ayunando, está absteniéndose de alimentos para llamar la atención, para producir algo, un efecto. Pero tampoco ese es el ayuno bíblico que nosotros debemos entender. Como dije, ayuno es una definición que significa abstenerse de alimento. Ahora, hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas que lo hacen en el mundo, con distintas motivaciones. Pero el ayuno que nosotros debemos entender y que debemos practicar, como dicen, es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico es más que abstenerse solo de alimentos. En sí, como dije, es un arma poderosa para romper yugos y cadenas espirituales de tinieblas, para crecimiento personal, para comunión con Dios, para negar la carne y tener una comunión con Dios. La palabra a nosotros nos enseña en el Antiguo Testamento, en el capítulo 58 de Isaías. Y usted lo puede leer porque es un capítulo completo que habla del verdadero ayuno. Pero yo me quiero enfocar en algo, en el versículo 6. Y la palabra de Dios dice: el ayuno que he escogido no es más bien para romper cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir su pan con el hambriento y dar refugio a los pobres, sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a sus semejantes? Quiero enfocarme en esta parte que dice: para soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper los yugos. Es una motivación completamente distinta a los ayunos y las huelgas de hambre que se dan en la sociedad. Y nosotros debemos entenderlo, y más que entenderlo, querido, debemos practicarlo. Y es algo que yo no hago. Y si el que lo hace, qué bueno, es un ejemplo para mí, y debo seguir ese ejemplo. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en la Escritura es Jesucristo. 40 días en el desierto, obteniéndose de alimentos, para fortalecerse, para prepararse para el ministerio que venía. Pero en esta mañana también yo les quiero hablar de lo que no es el ayuno, que para mí es más fácil. Lo que no es el ayuno. Muchas ocasiones se dice: lo que pasa es que Dios ve el corazón y la disposición que yo tengo de mi corazón para hacer el ayuno. Entonces eso da para mucho. La disposición del corazón, de mi corazón, Dios ve el corazón. Eso da para mucho. Es muy amplio el espectro cuando yo hablo de eso. Y le voy a decir por qué. Señor, tú ves mi disposición de mi corazón. Tú sabes, Señor, que yo todos los domingos compro la tercera y voy a ayunar la tercera. No la voy a comprar por un mes. Eso a mí me complica porque escrituralmente no está cerca. Señor, no me voy a poner esta ropa que me gusta tanto y me regalona, voy a ayunar esta ropa.
Señor, en esta semana no me voy a pintar la uña, voy a ayunar, pintarme la uña. ¿Me entienden? Porque tú me puedes decir a mí, es que Dios ve la disposición de mi corazón. Yo compro la tercera todos los domingos. Mi hija sabe, yo compro la tercera todos los domingos. Y a veces ni la leo, si no sé para qué la estoy comprando. Entonces, yo podría ayunar la tercera. Pero no es lo que me enseña la Escritura. Entonces, esto de decir es que Dios ve la disposición del corazón, se enreda el cuento. Se enreda. Nos vamos al otro extremo. Yo le pregunto a usted, ¿comprar la tercera no será una mera restricción que yo me estoy colocando o es un ayuno? Explícitamente no está escrito en la Biblia, el ayuno debe ser así. No lo dice. Podemos sacar interpretaciones de la Escritura y algunas interpretaciones son bien claras. La experiencia y el ejemplo que tenemos de Jesucristo es que se abstuvo de alimentos. Porque la palabra me dice, y cuando Jesucristo, al pasar de los días, tuvo hambre, fue tentado. Dígame los que están acostumbrados a ayunar. Si cuando van ayunando y van caminando a su trabajo sale un olorcito a una comida tan rica, en todas partes vemos o olemos una comida tan rica. El ayuno con el motivo incorrecto, que no es aceptable ante Dios. ¿Es posible ayunar por un motivo incorrecto? ¿Es conveniente examinar lo que Dios dijo sobre el ayuno? Y tenemos un ejemplo en la palabra en la cual ayunaba el pueblo de Israel, pero motivado equivocadamente, y Dios les reprende y les dice. En lugar de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, el ayuno de Israel había sido motivado por el orgullo propio y el orgullo egoísta de cada uno de ellos, y el orgullo propio del pueblo de Israel. La Escritura me enseña que el pueblo de Israel estaba ayunando para tener contiendas en contra de ellos. Y eso me pareció interesante. Dios nunca hace acusaciones falsas porque su omnisciencia discierne los motivos del corazón. Acusó a Israel de estar ayunando para obtener placer propio, para obtener cosas egoístas para ellos mismos. Y Dios les dice que ese no es el ayuno que Él quiere. Dice la Escritura que ellos ayunaban para tener más poder para debatir entre ellos. Y lo que me llamó la atención, para herirse entre ellos. La razón por la que Dios le desagradaban los ayunos de Israel era que en lugar de ayunar para mortificar su carne, porque cuando yo ayuno, mortifico mi carne porque me da hambre, me duele la cabeza y tiendo a solucionar el problema. No aguanto más. ¿Cómo? Estoy mortificando la carne. Y la carne, claramente en la Escritura, es para que mi carne disminuya y el espíritu crezca. Entonces cuando yo ayuno, mortifico mi carne. Y la razón por la que Dios le desagradaban los ayunos de Israel era que en lugar de ayunar para mortificar su carne, ayunaban porque estaban enamorados del placer y los bienes materiales. Ayunaban para eso, para los placeres y para bienes materiales. Los israelitas exteriormente cumplían con el rito del ayuno y aparentemente estaban afligiendo sus almas, porque tú los veías, pobrecito, está ayunando. Exteriormente estaban ayunando, pero interiormente tenían la motivación equivocada. La Escritura dice en Isaías 58, 3, 4, les dice: sin embargo dicen, ¿para qué ayunan? ¿Para qué ayunan si Dios no los ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? Lo están diciendo los israelitas. Dicen, ¿para qué ayunamos si Dios no nos toma en cuenta? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en contiendas y debates
y golpean con maldad. Un día de ayuno así no puede lograr lo que yo escuche, no puede lograr que yo, dice Dios, escuche sus oraciones. Ayunos mal motivados. Y Dios se los dice. Yo no puedo escuchar sus oraciones porque el ayuno que ustedes están haciendo están equivocados, porque son placeres egoístas, se preocupan para los debates, se preocupan para contender entre ustedes. Nosotros también estamos tentados a llenar nuestros ayunos con actividades placenteras, pero más que un ayuno son restricciones. Sufrimos menos durante un ayuno si nuestra mente y cuerpo están ocupados. Muchas veces yo he escuchado que cuando una persona ayuna duerme todo el rato. ¿Han escuchado eso alguna vez? Duerme. ¿Para qué? Para no mortificar su carne. Porque si tú estás durmiendo y estás ayunando, no sientes nada. Entonces no hay una motivación correcta. No hay una actitud de mortificar la carne, decir, esta carne, pobre de mí, que me tiende al pecado. Como decía Pablo, estoy aquí en este carcasa que tiende al pecado. El ayuno es para mortificar esta carne. No es para placeres egoístas. No es para obtener cosas. El ayuno es para un crecimiento personal, para vivificar mi espíritu, para doblegar esta carne. Pero también el ayuno, me decía la Escritura, que son para otras situaciones y ahí las vamos a ver. Necesitamos estar ocupados mientras ayuno. Voy de compra, dice, voy a un paseo, duermo, veo TV, etc. Para no darme cuenta, por último, que estoy ayunando. Porque me desvío de eso para no mortificar mi carne. Dice, ayunan para la contención. La segunda razón de por qué Dios estaba desagradado de los ayunos que hacía Israel es porque estaban inspirados o motivados por un espíritu de contienda. Lo dice, ustedes solo ayunan para pelear y reñir. Isaías 58:4. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir, darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus riegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. Entonces el ayuno no es para cosas egoístas. No es para cosas y obtener cosas materiales. El ayuno es para un crecimiento personal. Y obviamente vamos a ver como también para objetivos espirituales. La palabra contienda en hebreo significa una competencia, una contención, una controversia, regañar, quejarse, sacudir, estar peleado, reprender. Eso hacían los israelitas. Y para eso ayunaban. Motivación equivocada. Esto me llamó la atención, ayunar para herir. La razón por la que Dios también se desagradaba en el ayuno de Israel fue que estaban por un deseo de herir a otros con el puño de la iniquidad para fines egoístas. 58:5 de Isaías. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Dios les dice, ¿ustedes llaman ayuno a esto? Por eso Dios no les escuchaba sus oraciones. ¿Cuál debería ser la actitud de un hombre que ayuna? Completamente opuesta a lo que Israel hacía. Y pone un ejemplo, y voy a colocar este ejemplo. Podrían haber otros. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Señor, te doy las gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia
y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Esa es la motivación del ayuno. Humillarse delante de Dios. Humillar esta carne delante de Dios. Decir a Dios: Señor, esta carne que me tiende al pecado me molesta, me da rabia, me complica esta carne, Señor. Yo quiero humillarme delante de tu presencia. Y para eso quiero motivarme con este ayuno, para doblegar esta carne y que tu espíritu sea vivificado en mí. Ustedes han escuchado la palabra que dice: no apagáis, no apagáis, sino que, ¿qué cosa? Encenderlo, avivar el fuego del don que hay en ti. ¿Sabe cómo lo puedes hacer? Con ayuno. Porque la carne se doblega, pero el espíritu se vivifica. Entonces, pues, querido, cuando tú estás pasando algún problema, alguna dificultad, y tu carne te traiciona, ¿qué tienes que hacer con la carne? Mortificarla, para que tu espíritu se vivifique. Entonces, hermano, toma esa herramienta, tomemos esa herramienta, tomemos la herramienta del ayuno. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta tanto comer, no nos cuesta nada comer, pero sí nos cuesta abstenernos de alimentos, y eso es lo que Dios pide. ¿Cómo se debe dar el ayuno? Estoy haciendo una introducción, después no sé si introducción, pero ¿cómo se debe dar el ayuno? Debe haber una preparación en oración. ¿Y cómo debe ser el ayuno en forma externa? También lo enseña la palabra. En relación a esto podemos decir que no debemos mostrar la apariencia de que estamos en ayuno. No, hermano, estoy ayunando. Estoy en el tercer cielo, estoy ayunando. La Escritura a mí me enseña: cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto, te dará tu recompensa. La preparación interna para el ayuno, esa es la externa. No debemos mostrar que estamos ayunando. Esa es una relación íntima que yo tengo con Dios. No debo demostrar que estoy ayunando. No me afecto, me canso. No. La palabra es clara en eso. Que nadie sepa que estás ayunando. Solamente tú y Dios. La preparación interna para el ayuno. Primero, debemos ser guiados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que tengamos una motivación correcta. Y la primera motivación correcta que nosotros debemos tener es que esta carne disminuya, que esta carne se mortifique, que esta carne baje y que el Espíritu sea vivificado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu del desierto por 40 días, y el diablo le puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Pero a pesar de que Jesucristo sintió hambre, supo lo que tenía que responder. Y ustedes saben ese relato. Supo que responder. No le dijo al diablo: no, lo que hace, estoy en ayuno, no he comido en 40 días, aquí estoy. No. Eso me da una muestra que Jesucristo, a pesar de que sintió hambre, mortificó su carne, espiritualmente estaba clarito. ¿Por qué? Porque había una relación íntima con Dios en su ayuno. Había una relación íntima con Dios en su ayuno.
entonces esa es la motivación correcta del ayuno. Hermano, no compres la tercera, es una restricción. No te pintes las uñas, es una restricción. No te pongas los zapatos que te gustan, es una restricción. Yo podría ayunar, yo me voy todos los días a mi auto a mi trabajo. Yo voy a ayunar mi auto, voy a ir en micro toda esta semana al trabajo, en el Transantiago. Yo sé que me cuesta subir y va a hacer una prueba. Eso es una restricción para ti, no es un ayuno. Porque el ayuno es abstenerse de alimentos. Bueno, usted se preguntará muchas cosas, sí, pero lo que pasa es que yo tengo una dolencia física diabético. Obviamente que hay excepciones, hay restricciones que se pueden... una persona diabética tiene que comer, no puede estar en un ayuno todo el día. Ahora usted me dice, hombre, de poca fe. ¿De acuerdo? Si Dios te da la fuerza y Dios, hazlo y mortifica tu carne. Dios tiene ese poder para hacerlo. Ese es otro tema del asunto. La gente que ayuna a través de su propio esfuerzo no es una motivación correcta. Pero cuando el ayuno se hace de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios te diga y lo que el Espíritu de Dios te guíe, es una motivación correcta. La presencia del Señor en nosotros, la preparación interna de nuestro ayuno, debe ser en oración, debe ser en palabra, en leer, en estar en comunión con Dios. Debemos orar para que Dios dé la dirección del ayuno que debemos hacer. El ser humano está compuesto, y ustedes lo saben, de una parte material y de la otra que no es material. ¿Cierto? Y debemos considerar el ayuno en estos dos ámbitos, lo espiritual y lo material. Y el ayuno bien motivado es para que la material se desvanezca, se achique, disminuya, y lo espiritual sea vivificado. Ayunar significa abstenerse de alimentos con una finalidad espiritual guiada por lo que Dios me dice cómo debo hacerlo. Por lo tanto, debe distinguirse claramente las restricciones que yo coloco a mi cuerpo, que son meras restricciones, y restringirse de cosas, y debemos diferenciar lo que realmente es el ayuno, de mortificar esta carne, no con restricciones, no con cosas extrañas. El ayuno es abstenerse de alimento para que esta carne se mortifique. El ayuno bíblico es radicalmente opuesto a los otros tipos de ayunos y de huelgas y de abstenencia de alimentos que se producen en la sociedad. Es completamente opuesto y tiene otra relevancia y tiene otra motivación. ¿Por qué? Porque el ayuno bíblico, si yo estoy ayunando, debo dedicar tiempo a la oración. Debo dedicar tiempo a escudriñar, a meditar en la palabra de Dios. Debo dedicar tiempo a presentarme delante de Dios, a humillarme delante de la presencia del Señor para poder cumplir lo que me dice la palabra. Humíllate para que seas engrandecido. El ayuno es siempre un medio y es una herramienta, querido. Es una herramienta que tal vez nosotros no hemos sabido aprovechar. El ayuno es una herramienta para lograr un fin. Y aquí es donde les voy a indicar que sí hubieron hombres que ayunaron para obtener un fin. Por ejemplo, cuando Natán reprende a David, lo va a reprender. ¿Y qué le dice? Después de la reprensión le dijo, y por esto tu hijo va a morir, va a estar enfermo y va a morir. Y la palabra a mí me enseña que David tomó una actitud y dice, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías que le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. ¿Y cuál fue la actitud de David? David se puso a rogar a Dios por él,
ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo, no durmiendo, orando, pidiendo a Dios para que cambiara la situación de su hijo gravemente enfermo. ¿Y sabe lo que pasó? El hijo murió igual. Entonces, ante Dios, el ayuno no es una medida de hacer gallitos con Dios. El ayuno hay que hacerlo. La voluntad y la soberanía de Dios se hará manifiesta. David ayunó y oró tirado en el suelo durante varias noches para que Dios cambiara la situación del hijo. Y Dios no lo hizo. Otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel volvió de la deportación, iban regresando a Jerusalén. Y el profeta Esdras, dice la Escritura que había pensado en pedirle refuerzos al rey para que mandara guardias para que los cuidaran en el trayecto hacia Jerusalén. Porque eran tiempos difíciles de guerra. Entonces Esdras dice eso. Leo: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañe durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Dice: en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que les habíamos dicho que al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes se lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Una herramienta de ayuno y oración para obtener un fin, pero no un fin egoísta. Un fin de protección de Dios para el pueblo. Para el pueblo. Y aquí vemos que el ayuno y la oración entraron en ayuno para lograr un fin. ¿Y cuál fin? La protección de Dios de todos los hijos que iban regresando a Jerusalén. Entonces, querido, si tú estás en una prueba, si estamos pasando dificultades, entra en ayuno, entra en oración, para que Dios te fortalezca a poder enfrentar esa prueba, para que Dios pueda terminar esa prueba, para que Dios pueda ayudarte en la prueba, para que Dios pueda cambiar la situación. Pero eso queda a la soberanía y al poder de Dios. Pero tú entras en una actitud de ayuno y oración para mortificar esta carne y estar delante de la presencia del Señor en forma humillada. ¿Ve que la motivación es distinta? No ayunemos: Señor, yo te voy a ayunar para que esta prueba se termine. Ese es mi... No. Señor, estoy pasando esta prueba. Si quieres tú, ayúdame. Si quieres tú, fortaléceme. Pero yo entro en ayuno y oración con rogativas delante de ti, mortificando mi carne y alentando y vivificando mi espíritu. Pero la decisión es de Dios. La última palabra la tiene Dios. Otro ejemplo. Y aquí es algo que más nos cuesta todavía. Nehemías recibió noticias de que la ciudad estaba destruida y el muro estaba destruido. Ustedes conocen esa historia relatada en la Biblia. Dice la Escritura que cuando Nehemías se enteró, a ver, les voy a explicar el contexto. Lo que pasa es que el pueblo de Israel fue deportado, fue desterrado, fue llevado a otro país, fueron exiliados. Pero resulta que el pueblo que se salvó del destierro, que se salvó de ese exilio, quedaron ahí. Y no quedaron en buenas condiciones.
Había hambruna, había dificultades, hay una guerra de por medio. Imagínense que un ejército llegue y nos deporte a todos. Bueno, es como decir, todos nosotros vamos a ser deportados a otro país. Pero algunos se quedaron, algunos se libraron. Y se quedaron aquí. Pero no quedaron en buenas condiciones. Quedaron bien complicados en lo material y en lo espiritual. Una guerra de por medio. Entonces, la Escritura me enseña que Nehemías, cuando se enteró de la condición de estas personas que habían sido libradas del destierro, pero quedaron en muy mala situación, Nehemías dice que él hizo oración y hizo ayuno por ellos. Y la tendencia que nosotros tenemos como hijos de Dios es ayunar para mi beneficio, para que Dios me bendiga y me diga y me fortalezca a mí en una prueba. Pero rara vez lo hacemos por el que está a mi lado. Y Nehemías eso nos enseña, que él oró y ayunó por sus semejantes que estaban pasando una dificultad seria. Entonces, qué bonito sería que si yo veo a un hermano que está afligido, un hermano que está pasando pruebas, yo no tengo la tendencia en decir, voy a ayunar, hermano, por ti. ¿Sabe lo que nosotros le decimos? Voy a orar por ti, hermano. Voy a tenerte en mi oración. Y está bien. Pero complementémonos con la otra parte. Voy a ayunar por esta situación que tú estás pasando. Es decir, lo que le estoy diciendo es que no tenemos la costumbre y la disciplina de orar, de ayunar por nuestro beneficio y menos por el beneficio del semejante. Entonces es una enseñanza también. Voy a ayunar y orar por ti, hermano. Eso no lo hacemos. ¿O lo haces tú? Y si lo haces, qué bueno. Es un ejemplo para mí. Nehemías ayunó por el semejante. Aprendamos de eso, hermanos. Ayuna por tu esposo. Ayuna por tu esposa. Son los más cercanos que tienes. Pero ayuna por ese hermano que te llamó por teléfono y que estaba haciendo una prueba. Y no le digas que vas a ayunar. Hagámoslo por el semejante. Nehemías lo hizo. Bueno. ¿Se entiende, queridos hermanos? Amén. Aquí está la escritura. Es que me había extrañado que no la había notado. La vamos a leer. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev, año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, es decir, en Judá, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, dice Nehemías, al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedeces tus mandamientos. Te suplico que prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo de Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Un claro ejemplo de Nehemías ayunando, rogando, haciendo duelo por su semejante. Tenemos que aprender eso, ¿no? El ayuno nos ayuda, junto con la oración, a tener más revelación de la palabra de Dios. Uno de los propósitos que Dios tiene para guiarnos en el ayuno es que Él pueda revelarnos más conocimiento de su palabra. Cuando estamos intrigados por alguna porción de la palabra, no la entendemos, no la comprendemos, no la capto, la Escritura me dice que si entro en ayuno y oración me va a ayudar a entender
y conocer más la palabra de Dios. Daniel tuvo esa experiencia. La Escritura me dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros del número de los años, del cual habló Yahvé el profeta Jeremías, que había de concluir la asociación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, y ruego, en ayuno, y cilicio, y ceniza, y oré a Yahvé mi Dios, y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel, después de hacer este clamor, porque no tenía claro que la asolación de Jerusalén iba a durar 70 años, él entra en un estado de ayuno, de oración, con cilicio, con ceniza, y después de clamar y ayunar por la revelación, se le presentó un ángel. Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido ante la visión, vino volando a donde yo estaba. Era casi hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde. Y me dijo, Daniel, he venido ahora para hacerte entender las cosas. En cuanto comenzaste a orar a Dios, te respondió. Y yo he venido para darte su respuesta, porque Dios te quiere mucho. Ahora pon atención para que entiendas lo que vas a ver. Hermano, esta a mí me gustó. Pero ¿cuál fue el costo de Daniel para esto? Oración, ayuno, ceniza, cilicio, ruego en oración. Ayuno, mortificar la carne. Señor, aquí estoy, no entiendo nada. Humillación. No, es que yo me la sé toda. ¿Has escuchado eso? Daniel entró en un ayuno de mortificar la carne. Oye, ¿usted se ha tirado silicio y ceniza? Yo nunca lo he hecho. Dicen que pica. ¿Quién lo hizo en la Escritura? Ceniza, silicio. Oye, de repente yo toco esa planta roncha. ¿Se imagina echarse silicio? Ceniza. Bueno, Daniel lo hizo. Oró, ayunó, se abstuvo de alimentos para tener una respuesta de Dios. Y vino un ángel. Vino un ángel. Volando. No sé si tenía alas, porque uno dice volando tiene alas, a lo mejor no. Y el ángel le dice, Daniel, sentémonos. Yo te explico. Respuesta de Dios ante situaciones con ayuno y oración. El problema es que a nosotros nos gusta comer. Nos gusta comer. Pero no nos gusta no comer. Y yo animo esto a la congregación, a la comunidad. Entremos en ayuno personal, querido. Nos va a cambiar la vida, como dicen por ahí. Porque vamos a tener comunión con Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento, voy a dar ejemplo y eso lo voy a dejar para el predicador el próximo domingo. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos también. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Jesucristo fue increpado, oye, nosotros ayunamos, tus discípulos no lo hacen. Jesucristo le dijo, es como decirle, pero si yo estoy con ellos, ¿para qué? Después va a ser necesario ayunar. Eso es lo que le dice. Porque le dice, bueno, cuando está la boda y está el novio, ustedes saben ese relato. En resumen está diciendo, ¿para qué van a ayunar si yo estoy con ellos? Cuando yo me vaya, ahí va a ser necesario que ayunen. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé. Bernabé, Simeón el apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, hermano, ¿alguien vino en ayuno? ¿Alguien está ayunando hoy día? Claro, no te vamos a contar. No tiene gracia. Bueno. Me dejaron creer. Ok.
Dice la Escritura que en Hechos, mientras ellos estaban en el culto a Dios, mientras ayunaban y participaban del culto, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que los he llamado. Así que después de ayunar y orar, impusieron las manos y los despidieron. Dirección de Dios, dirección del Espíritu Santo, mientras ayunaban, oraban y rendían culto a Dios. Si tú necesitas, hermano, si yo necesito una dirección, no sé qué decisión tomar, yo te animo, no solamente ores, ayuna, mortifica tu carne, porque ahí el Señor puede mandarte un ángel y decirte: tienes este trabajo, mañana tienes que presentarte un trabajo. ¿Usted lo cree? Amén. Hermanos, cuando vemos en el Antiguo Testamento, hay muchas partes donde se habla del ayuno. Pero me gustó algo que nosotros debemos imitar. David, y esto lo hago para terminar, David dijo una frase que me dejó un poco preocupado. ¿Por qué? Porque David ayunaba harto. Y en el Salmo 109, verso 24, ojalá que nosotros podamos lograr esto, hermanos. Ojalá que lo podamos lograr en forma personal, tú y tal vez como congregación. De tanto ayunar, dice David, de tanto ayunar, me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. Esta pancita no sé si se me va a pegar a la espalda. Nunca. Porque no ayuno. Ahora, hay motivaciones equivocadas del ayuno. Espero que la próxima semana lo toquen. Motivaciones para sentirme mejor físicamente, para bajar de peso, para esconder la guatita. Motivaciones equivocadas. Yo animo a que ayunemos. Es una herramienta eficaz como la oración. A lo mejor vamos a tener consejos del ayuno, usted puede tener muchas preguntas, y qué bueno que hayan estas preguntas. Sería interesante hacer un foro, un debate, porque a lo mejor hay dudas, y es bueno que las aclaremos, con la finalidad de poder hacerlo. Así que, de tanto ayunar, me tiemblan las rodillas y la piel se me pega a los huesos. David lo decía. Yo creo que lo decía con mucha propiedad y autoridad. Hermano, les animo. Esta es una introducción nomás al ayuno, ¿no? Una introducción. Vamos a... Traje un librito pero no lo utilicé. Hermanos, ayunemos y oremos. Dos herramientas espirituales poderosas e importantes.